Buenos días, mi nombre es Diego Moreira. Hoy me voy a ocupar de la estructura en psicoanálisis y sus diversas concepciones. En este recorrido por las diversas concepciones de la estructura, comienzo con Freud y la particular lectura de David Maldavsky. Va a considerar Freud la estructura en función de 4 categorías o 4 elementos. Primero, las formaciones sustitutivas. Segundo, los actos defensivos. Tercero, los desenlaces de los complejos de Edipo y castración. Y cuarto, la fijación de las pulsiones y del yo. Esta numeración que estoy citando de ninguna manera implica una consideración cronológica, sino que más bien va a implicar una estructura lógica. Ahora veamos la estructura en Lacan, Miller. Este se ocupa en 1987. La estructura es lo que sitúa una experiencia para el sujeto que ella incluye. Aclaremos esta definición. Es necesario discriminar 2 dimensiones, una actual, donde la estructura se despliega en lo concreto, en lo empírico, y otra dimensión de carácter virtual o estructurante, que puede ser inferida de acuerdo a ciertos criterios lógicos, pero que es una falta para el sujeto. Agrego que el recurso lógico, es decir, de inferencia, hace caer la actualización de la experiencia. Lacan y la estructura como conjunto covariante. De hecho, desde Lacan, cuando hablamos de estructura, privilegiamos la sincronía de un conjunto covariante. La sincronía de un conjunto covariante en el que las relaciones definen los términos. Es decir, los diferentes términos van a ser definidos por las relaciones que lo componen, ¿no? Esto está trabajado por Lacan en el Seminario 3, 1955-56. No descuidamos la diacronía, es decir, la historia, y menos en la clínica, que es un efecto del conjunto. Recordemos la afirmación de Carlos Marx, donde la única ciencia es la ciencia de la historia, ¿no? Yo creo que este es un elemento que va a tomar Lacan y un autor que va a tomar Lacan para esta consideración. Pero aquí es necesario distinguir 2 historias que son diferentes. La historia que implica el despliegue de una estructura, por ejemplo, el relato de un sujeto de sus diversas vicisitudes de vida, y otra historia que incluye la construcción de la estructura. Es decir, esta es una historia diferente, el proceso de construcción de la estructura, que la vamos a diferenciar de la historia que se despliega en el relato del sujeto. Ahora veamos Lacan y la escritura del Borromeo de 4 anillos. Es decir, que la estructura va a tener que ver con esta escritura de un nudo Borromeo de 4 anillos o círculos. Para Lacan, y en otro momento de su obra, la escritura de la estructura implica el Borromeo de 4 anillos. El nombre del Padre nombra a los otros 3. Es decir, el nombre del Padre nombra a los otros 3. Y esta función nombrante va a posibilitar los nombres del Padre, que es eso lo RSI. Los nombres primeros en tanto nombran algo. Los nombres primeros en tanto nombran algo. Esta escritura sella los tiempos instituyentes, en la adolescencia, por ejemplo, o ponen en evidencia las consecuencias, los efectos del sellado. Es imprescindible precisar que la estructura de los textos de Lacan se corresponde, según su decir, con la estructura del sujeto del inconsciente.
es decir, se corresponde, se relaciona con la estructura del sujeto del inconsciente, como inmistión de otredad. Said, hacia 1997, afirma que el concepto de estructura que sitúa Lacan no es el de un sistema de relaciones que no cambian, que no varían, sino que es la constancia de las variaciones. Hay una constancia de los cambios, es decir, de las variaciones. Estructura es el régimen de ese cambio. Hay una constancia de ese cambio. Estructura es estructuración, una estructura estructurante. Bien. Lacan va a definir a la estructura como la topología. En el itinerario de su obra, Lacan complejiza su formalización hasta que llega a afirmar que la topología es la estructura. Es necesario precisar que la topología es redefinida y modificada por el psicoanálisis. Es decir, nosotros redefinimos las concisiones geométricas acerca de la topología, de acuerdo a nuestras necesidades teóricas, lo cual posibilitó que David Nacio, más o menos hacia el año 92, la llamase topologería. Ahora veamos la estructura en Klein. Se maneja con el concepto de posición, el cual es un concepto estructural que implica una organización, una configuración de 4 elementos. Nos va a hablar del yo, del estado, de la situación del yo, la ansiedad, cuál es la naturaleza de esta ansiedad, las defensas y finalmente las relaciones de objeto. Para Klein, la posición como estructura va a impregnar con un matiz, con un carácter afectivo específico las experiencias de la vida cotidiana. Aquí me voy a ocupar de Freud y la segunda tópica. En el apéndice de inhibición, síntoma y angustia, Freud discrimina y sistematiza, de acuerdo a esta concepción, una diversidad de resistencias. Una concepción estructural que va a estar basada en 4 instancias: yo, superyo, ello y realidad exterior. Veamos primero las resistencias del superyo. Deriva de la conciencia de culpa, es la más oscura y refractaria de las resistencias, nos dice Freud. Procura obstaculizar el proceso de la cura y todo logro del niño y adolescente mediante una modalidad de castigo, puesto que pretende expiar una falta. Esta pretensión de expiar una falta, entonces, va a operar de resistencia de obstáculo. Veamos ahora las resistencias del yo. Pueden ser discriminadas en las derivadas de la ganancia secundaria de la enfermedad, que se caracteriza por incluir el síntoma en el contexto de la economía de la libido narcisista o yoica, y se enlaza a los llamados rasgos de carácter que posibilitan la obtención de beneficios secundarios. Es decir, aquí se ponen en juego los beneficios secundarios de la enfermedad. Las defensas, como mecanismos o actos del pensar, retornan en la cura como resistencias al restablecimiento. Veamos ahora la impulsión a la transferencia como una resistencia del yo, que va a ser localizada en relación con la situación de análisis o con el analista mismo. La cura implica su establecimiento, deshacimiento, y es el escenario en el cual se despliega. Para Lacan, el pensamiento transferencial se activa ante la perturbación del proceso dialéctico que se va a desplegar en el tratamiento. A su vez,
El pensamiento transferencial puede ser objeto de la actividad resistencial, como ocurre en las psicosis infantiles. En verdad, en la psicosis nos encontramos con una oscilación que va desde la ausencia de transferencia simbólica a su exceso, transferencia narcisista. Vamos a hablar ahora de las resistencias del ello o del inconsciente. Se enlazan a la compulsión de repetición, que va a estar regida por la pulsión de muerte, por su aspecto conservador y un trastorno de la autoconservación, propuesta por Freud en esquema del psicoanálisis. Finalmente hablo de la resistencia de la realidad exterior. Puedo aquí agregar que la resistencia del analista y de la propia familia. La ambición terapéutica o el furor curandis es un problema de contratransferencia. Recordemos que para Lacan, 1958, no hay otra resistencia al análisis sino la del analista mismo. Finalmente, considero que la escritura de la estructura implica 4 conjuntos que se intersectan en uno, que remite a una falta estructural, que va a ser denominada por Freud en el proyecto y en la interpretación de los sueños, das Ding, la cosa, y por Lacan, objeto A, en el seminario 7. Uno de los conjuntos incluye el orden de las vivencias, que implica la satisfacción, el dolor y el compromiso, la vivencia de dolor, y su articulación con la percepción y la motricidad. Otro conjunto implica las disposiciones y actitudes o defensas. Otro remite a algo del orden del instinto, fantasías originarias, fantemas, Edipo, castración. Un último conjunto incluye a la pulsión o deseo en su fijación y o repetición. Se trata de una escritura que incluye la constancia de las variaciones de los diversos conjuntos. Y ya para concluir, repito que, tenido en cuenta la afirmación de Lacan de haber colocado toda la teoría psicoanalítica en la teoría de conjuntos. Bien, aquí tenemos la bibliografía que yo la he ido desplegando a lo largo de los diferentes momentos de la diapositiva. Básicamente trabajé la psicosis, la estructura como un conjunto covariante de elementos, en su aspecto sincrónico, pero que va a implicar una historia, le agregamos. Lacan, seminario 23, donde ya incluye el síntoma en los 4 elementos de la estructura, real, simbólico, imaginario y el síntoma. Un texto de mi autoría, Psicopatología, Lenguaje y Psicoanálisis, donde trabajo todas estas cuestiones de la estructura. El volumen 1 de Freud, donde está el proyecto. Una estructura que implica Phi, Omega, que no la desarrollé, pero ha estado presente en todas las concepciones de Freud. Phi, Omega, repito. Y finalmente el yo y el ello, donde tomó la segunda tópica. La estructura de la primera tópica la tomé, y eso lo mencioné en su momento, fundamentalmente de 1911, el caso Herrera. Gracias.